Iniciamos la grabación. Ustedes después sepan entender que yo soy una señora mayor y esto de la edición no me sale, así que van a ver todas estas partes en el video. Ahí compartimos la pantalla y estamos grabando. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno, vamos. La segunda parte son las genotecas o libraries. ¿Qué es una library o genoteca? Es una colección de clones, cada uno de los cuales tiene un inserto distinto de un fragmento de ADN que proviene de una célula o de un tejido. ¿Dónde se empezaron a generar las genotecas? Para que ustedes puedan entrar en onda y lo entiendan más. Imagínense que tenemos que secuenciar todo el genoma humano. ¿Es posible hacer todo esto en un único paso? No. Uy, apareció alguien más. Pamela Díaz. Admitir. Pamela, cerré la lista. Ahora vemos cómo hacemos. Va. Perdón, profe, lo que pasa es que no tenía el link y me pasaron el código, pero no podía ingresar ni con el código, así que me volvieron a pasar de nuevo el link cuando estaba tomando lista. Bueno, a ver, espera que después anoto y me fijo cómo hago para ver si te puedo enchufar el presente. Muy bien, tranqui, no pasa nada igual. Bueno, entonces, tenemos a las libraries. Imagínense que yo quiero secuenciar el genoma humano, que es la situación real en la que ocurre. ¿Puedo secuenciar al genoma humano todo junto en una única reacción? No. Lo que me conviene es separarlo en muchas partes distintas. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro todo el genoma humano con todos los cromosomas que tienen y ¿qué hago? Lo corto con enzima de restricción hasta tener pedazos lo suficientemente grandes y cada uno de esos pedazos lo pongo adentro de un inserto. Lo hago inserto y lo pongo en un plásmido. Entonces, una genoteca, ¿qué es? Es el conjunto de todos los clones de todas las bacterias, levaduras o el organismo que yo haya querido, que tienen un vector que tiene un pedacito del ADN. Todas las bacterias, todos los clones distintos, si yo puedo secuenciar a todos los clones, voy a tener finalmente la secuencia correcta. Y cada uno de esos clones viene a ser como un libro. Entonces, la library, ¿qué es? La biblioteca es el conjunto de todos los libros y cada uno de esos libros tiene un pedacito chiquito del ADN del organismo total. ¿Hasta ahí más o menos bien? ¿Entendieron el concepto? Sí. Perfecto. Bueno. ¿Para qué hago una library? Bueno, para aislar secuencias de un organismo y tomarlas como punto de partida para hacer estudios de distintas cosas moleculares. Para guardar el genoma, yo puedo hacer una library con el genoma de, no sé, del genoma humano, el del perro, el de una planta, etc. Y puedo organizar distintas partes del genoma de un organismo en una library. Lo puedo hacer también con ¿qué? Con restos arqueológicos. Imagínense que encontré, no exactamente, porque no se puede hacer una library exacto, pero vieron que ahora está mucho con esto de que vamos a revivir al mamut. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, si efectivamente encontrara una célula de mamut que tuviera el genoma completo del mamut, algo raro porque el mamut se extinguió hace un montón de tiempo. ¿Qué podría ser? Bueno, tomo el ADN total del mamut, lo corto en pedacitos y cada uno de estos pedacitos lo termino guardando en un clon de la library. Lo mismo puedo hacer con algo que todavía exista, un organismo que esté en peligro de extinción. No sé, distintas variedades de pingüino, la ballena, el pajarito pirulito, lo que quieran. Bueno, como sé que está en vía de extinción y quiero evitar que se pierda el material genético de este organismo, de esta especie, hago lo mismo. Hago una extracción de ADN de, no sé, de patita de pingüino. Después lo corto con enzima de restricción y lo pongo adentro de un montón de plásmidos y armo
bibliotecas con el ADN del pingüino. Entonces, si en algún momento esa especie de pingüino se me extingue, por lo menos me quedó la secuencia para saber cómo era ese pingüino originalmente. Y también, para lo más común que se usa, es para tener la secuencia de un genoma. Bueno, cada fragmento en un vector que está dentro de una célula bacteriana es un clon y lo asemejo con un libro. Y todos los clones que representan a un genoma completo es la library. La library, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener secuencias representativas de todo el genoma, pero además tengo que saber que tiene que tener un número manejable de clones. ¿Qué pasa? Bueno, yo puedo tener el genoma humano y cortarlos en pedacitos de 1000 bases. ¿Cuántos clones necesito? Y necesito millones de clones. ¿Es algo manejable para después andar secuenciando? No. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si quiero un número manejable de clones, no sé, como mucho tendré, póngale 500 clones. Entonces, tengo que tomar el ADN total y ver cómo hago para cortarlo, que me queden 500 pedacitos. Los números que les estoy tirando son estimativos, pero háganse la idea de que hay que tener un número manejable de clones. Si yo voy clonando pedacitos muy chiquitos, después voy a tener una cantidad terrible de clones y nunca voy a poder llegar a leerlos todos. Guarda con el tamaño de las cosas que voy a clonar. Si son pedacitos muy chiquitos, voy a tener muchos clones, pero si hago pedazos muy grandes, es posible que me cueste clonarlos. Voy a tener que usar sistemas de como esos que habíamos visto, de, bueno, el cromosoma, de la levadura o alguno de esos. Pero acuérdense que cuanto más grande es el pedazo de ADN, más difícil va a ser que entre en alguna célula. Otra cosa que voy a tener que hacer, voy a tener que solapar regiones o solapar secuencias entre los clones. La library, esto de solapar secuencias lo vamos a ver un poquito más en profundidad en la próxima diapositiva. La library tiene que ser además fácil de construir, tiene que ser fácil de que yo levanto un clon y puedo ver qué había dentro, y además tiene que ser amplificable. Yo podría tomar una library y amplificarla y tener una copia exacta de todos los clones que tengo en esta library y hacer una copia y tener una copia de la biblioteca. Como yo pudiera armar una biblioteca igual a otra, teniendo los mismos libros y la misma cantidad de libros en una biblioteca que en la otra. ¿Por qué tengo que hacer esto de tener solapamiento de secuencias entre clones? Imagínense que yo tengo no vamos a ponerlo en secuencias muy grandes. Vamos a imaginar que no vamos a pensarlo en el genoma humano porque se torna inabarcable, pero imagínense que tengo una secuencia como la que yo veo ahí arriba, que empieza en A, después primero tiene al gen A, después al B, al C y al D. Si yo corto inicialmente en los sitios de restricción que están ahí, que son esas flechitas rojas, corto en el 1, ahí entre A y B, corto entre B y C y corto entre C y D. Después yo voy a tener un montón de pedazos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el pedacito A, el pedacito B, el pedacito C y el pedacito D. Si yo no supiera la secuencia original, que yo acá sí se la mostré, voy a poder conocer la secuencia de A, la secuencia de B, la secuencia de C y la secuencia de D. Pero cuando tenga que unirlas, ¿cómo voy a saber que A iba antes que B y que C iba después de B y que C iba antes de D? Imposible, porque si yo tengo solo los pedacitos sueltos, no voy a poder saber cómo los puedo ordenar. ¿Voy a conocer la secuencia completa de cada pedacito? Sí, efectivamente, pero no puedo ordenarlos. ¿Cómo hago para poder ordenar? Yo acá tapo como si ustedes vieran. ¿Cómo hago para poder ordenarlos? Bueno, para poder ordenarlos, lo que tengo que hacer son secuencias más largas con cortes parciales. Si yo puedo hacer una muestra en la cual tengo, en una primera corté en todas las veces, corté 1, 2, 3 veces. En la otra muestra que hice, corté solo con la segunda y la tercera. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una secuencia que incluye A y B.
Entonces, cuando tenga todos los pedacitos originales, ¿qué sé? Ah, bueno, yo tengo la secuencia de A y tengo la secuencia de B y tengo una secuencia A más B. Entonces, ¿qué sé? Que A va al lado de B. Lo mismo pasa si yo empiezo a hacer otras variantes. Bueno, imagínense que acá solo corto en el último sitio. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un pedazo que tiene A, B y C y el otro pedacito de. Entonces acá ya sé qué es lo que sé. Bueno, acá sé que A va al lado de B y que C va al lado de B. Porque ya vi el orden. Imagínense ahora otra parte donde solo corté en el primer lugar. Voy a tener uno que tiene la secuencia de A y otro que tiene la secuencia de B, C y D. ¿Por qué hago esto? Porque además de la secuencia, yo quiero conocer el orden. O sea, yo tengo que saber la secuencia, pero además tengo que saber cómo puedo unir cada uno de los fragmentos de todos los clones. Entonces, la library no va a tener solamente un clon con cada uno de los fragmentos. Voy a tener que tener además clones que me aseguren una cantidad suficiente, que me asegure que yo voy a poder reconocer todos estos pedacitos como están ordenados. Entonces, la representatividad del genoma va a estar muchas más veces. Ustedes ya se imaginaban que había muchos clones cuando les conté que había todos los pedacitos del genoma humano. Imagínense, no eso, sino que los pedacitos tengo que además tenerlos en clones individuales, pero que contengan secuencias que estén solapadas. La cantidad de clones acá aumenta muchísimo más. Y eso es algo que capaz que no todos, algunos son muy jóvenes, pero otros sí se acuerdan que son más mayores. Al principio salía y tenemos la secuencia del genoma humano. Y después pasaban 2 años y decía, ah, pero ahora tenemos un mapa completo de la secuencia del genoma humano. ¿Qué fue lo que pasó? Inicialmente tuvimos la secuencia de todos los pedacitos del genoma humano, pero no podíamos ordenarlos. Era como que teníamos todos los libros, todos ahí tirados uno al lado del otro. Y después pudimos decir, bueno, vamos a poner todos los libros que pertenezcan a biología, los ponemos en un orden. Y todos los que sean de química los pongo en otro orden y los que sean de sociología los pongo en otro orden. Y así podía ir organizando que, bueno, imagínense así en mi comparación loca, que los libros de biología son el cromosoma 1 y los de sociología son el cromosoma 13. Entonces así puedo empezar a organizarlos y saber qué pedacito iba en qué orden y en qué cromosoma. Por eso es que el genoma humano además nos tardó tantísimo tiempo, porque hay muchas de estas secuencias que son repetitivas y que tornan más difícil hacer todo este orden para saber dónde va uno y dónde va otro. Para asegurar que los fragmentos del ADN clonado tengan el tamaño adecuado, tengo que usar enzima de restricción que tengan sitio de corte cada 4 pares de bases. Las de 4 pares de bases se acuerdan que cortaban mucho más seguido y yo podía tener pedacitos más chiquitos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a usar una enzima que corte y que reconozca 4 pares de bases, pero voy a hacer digestiones parciales. No voy a esperar a que la enzima corte todo el ADN que le puse en el tubito. Pongo la enzima, hago una incubación corta y entonces voy a esperar que pase esto que yo les conté arriba. Que no corte en todos los sitios, que solo corte en algunas partes y así pueda tener finalmente fragmentos solapados. Bueno, una vez que tengo los fragmentos, que los corté con la enzima de restricción, después los tengo que ligar al vector y así armar la library. ¿Cómo? ¿Cuál es el tamaño esperado para los fragmentos del vector? Si yo quiero clonar pedacitos entre 30.000 y 45.000 pares de bases, uso un cósmido. Este lo puede poner adentro de una bacteria. Si quiero poner pedazos que vayan entre 50.000 y 300.000 pares de bases, uso un BAC, un cromosoma bacteriano artificial. Y si quiero poner pedazos todavía más grandes, uso un cromosoma artificial de levadura. Y ahí pongo cosas todavía muchísimo más grandes. ¿Cómo calculo los números de una library? Esto nada más que a nota informativa, no hace falta que se lo aprendan. Si voy a tener un tamaño de fragmento, o sea, de inserto de 6.000 pares de bases,
voy a necesitar 5 por 10 a la 5 vectores. O sea, voy a tener 5 por 10 a la 5 clones, que son 500.000 clones. Si yo ahora hago pedazos, insertos mucho más grandes, de 20.000 pares de bases, 20 kilobases, ¿cuánto voy a tener? Bueno, esto lo puedo hacer en fagos. Voy a tener 1.5 por 10 a la 5. O sea que acá bajé casi 5 veces la cantidad de clones o la cantidad de libros que estoy poniendo dentro de mi biblioteca. Las genotecas pueden ser genómicas y ahí voy a poner fragmentos del ADN genómico de un organismo, que los voy a hacer por una digestión parcial enzimática, usando cantidades limitantes de la enzima, o sea, pongo menos enzima de la que correspondería, así corta menos veces de las que podría esperarse. Y voy a tener una colección de fragmentos superpuestos que después me van a servir para poder hacer todo eso. ¿Qué es un contig? Un contig es poder unir a todos estos fragmentos superpuestos. Clones que tengan secuencias continuas, vaya a poder ponerlos y hacerlos un contig. Los contigs son importantes porque nos dan la posibilidad de estudiar un segmento del genoma completo, especialmente cuando busco genes con ciertas características y quiero saber dónde está ubicado. Así que voy a tener que ir pegando un segmento atrás del otro y haciendo un contig. Esto todo lo vimos con ADN, pero también puedo tener genotecas que sean de ADN complementario. ¿Qué es esto del ADN complementario? Imaginemos que yo quiero saber cuáles son las proteínas que se están expresando en músculo. ¿Qué proteínas hay en el músculo? Bueno, una forma de verlo es si hay proteínas en este momento, lo más probable es que haya un mensajero, un ARN mensajero que se usó para sintetizar esta proteína, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tomar a los ARN mensajeros que efectivamente estén en esta célula que ahora estoy diciendo que es de músculo, y puedo pasar estos ARNs a una ADN copia y ahí voy a tener pedazos de ADN que se correspondan con los ARN mensajeros que estaban en el músculo. ¿Para qué me sirve esta genoteca de ADN copia? Y porque así puedo saber cuáles son los genes que se expresan. ¿Por qué? Porque la célula del músculo, la célula del cerebro, la célula del hígado, todas van a tener el mismo material genético. Todas las células tienen el mismo material genético, pero dependiendo del tejido, se van a expresar genes distintos. Por eso es que una célula del hígado es distinta a una del músculo, a una del pulmón. Entonces, si yo quiero conocer qué genes se expresan y por eso me dan este fenotipo de una célula en especial, tengo que usar una genoteca de ADN complementario, que el ADN complementario, lo repetimos, es una copia del mensajero que estaba en la célula. Bueno, si yo estoy haciendo esto con una célula eucariota, ¿se acuerdan que una de las diferencias entre las eucariotas y las procariotas era que las eucariotas tenían intrones? Acuérdense que si yo estoy partiendo de ARN mensajeros, en los mensajeros ya saqué a los intrones, guarda, porque si yo quiero ver exactamente esa misma secuencia en el genoma, no la voy a encontrar exactamente igual porque la secuencia que está en el genoma va a tener a los intrones y la que yo tengo que saqué de la biblioteca del ADN copia no tiene los intrones. Bueno, imaginemos que hicimos finalmente la biblioteca. ¿Para qué quiero la biblioteca? Bueno, muchas veces me va a servir para tener la biblioteca y lo mismo que pasa cuando tengo la biblioteca en casa, cada tanto digo, bueno, hoy voy a buscar esto y lo quiero buscar en el libro de química de primer año. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy, agarro el libro y reviso lo que había dentro. ¿Puedo hacer lo mismo en la genoteca, en la library que hice antes? Sí, podría,
hacer un screening de la library para fijarme cuál es el clon que tiene la información que yo estoy buscando. Acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver distintos métodos para hacer el screening de la library, pero ustedes se imaginan que si yo tengo una biblioteca donde hay miles de libros, encontrar al libro de física de primer año es más difícil que encontrarlo si yo tengo una biblioteca que está ordenada y hay 10 libros. Lo mismo va a pasar, si yo tengo una library con miles de clones, encontrar a mi clon es más difícil que encontrarlo si tengo una library donde hay pocos clones. Si yo tengo una library que solo es de ADN, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer una secuencia de ADN que esté marcada. ¿Cómo la puedo marcar? Bueno, lo más común hasta hace un tiempo era marcarla con radioactividad. ¿Qué es una sonda de ADN? Es un pedazo de ADN que está marcado generalmente con fósforo radioactivo. Actualmente se pueden usar otras técnicas, pero vamos a quedarnos en el fósforo radioactivo, que material radioactivo todos conocen, ¿sí? ¿No? Bueno, imagino que todos conocen el material radioactivo y que las cosas que están con radioactividad emiten una señal. Entonces, las ondas, ¿qué hacen? Se aparean por complementariedad de bases, o sea, la A con la T, la C con la G, con el material genético que estaba en mi clon. Entonces yo uso la sonda para detectar qué clon tiene una secuencia de ADN complementaria a la que yo estoy poniendo. ¿Qué puedo usar? Bueno, puedo usar directamente secuencias que las conozco, eso sería ideal, pero si yo no conozco, estoy buscando a un gen vecino, y yo me acuerdo, bueno, el libro de Física 1 estaba al lado del de Química 1, bueno, si yo sé dónde estaba el libro de Química 1, es más probable que me encuentre al libro de Física 1. Lo mismo con los genes. Si yo sé que venía primero, no sé, el gen de algo y después el otro gen, si yo sé dónde está uno, es más fácil encontrar el otro. Puedo usar genes que estén relacionados evolutivamente, decir, bueno, quiero encontrar el libro de Física 1, pero la verdad es que tengo algo parecido que es la secuencia del libro de Física 2. Bueno, probablemente, ¿qué puedo hacer? Bueno, diga, bueno, anda a buscar la palabra física y venga alguien y me traiga todos los libros que dicen física, me va a traer, sí, el de Física 1, el de Física 2, el de Física 3 y así sucesivamente. Y ahí después voy a tener que empezar a ver. Ahí tengo la familia de los libros de física, bueno, me encontré, después de la familia voy a tener que ver. Bueno, puedo usar oligodegenerados, esto todavía más difícil, lo vamos a evitar, y puedo usar exones de secuencias conocidas, lo mismo. ¿Cómo hago esto? Bueno, la library yo les dije que era una colección de clones. Muchas veces las libraries que están como un conjunto de clones ordenados en una placa de Petri. O sea que lo que veo son un montón de colonias individuales de bacterias que están una al lado de la otra. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo que uno hacía en el jardín con el sellito de la papa. Nada más que no tiene papa, pero el procedimiento es el mismo. Agarro un equipo que está estéril y que lo voy a usar de sello, le pongo una membrana y toco a lo que sería mi library que estaba en una placa de Petri. Entonces cuando toco ahí, una parte de todas las colonias va a quedar pegada en mi sellito. Ese sellito, ¿qué hago? Lo puedo transferir, por ejemplo, a una membrana. Acá en eso, una membrana, uso una membrana de nitrocelulosa. Y a esta membrana que hice, le puse la sonda que estaba marcada radioactivamente. ¿Y qué pasa? Bueno, si esta sonda encuentra una secuencia efectivamente para pegarse, ¿qué voy a ver? Los puntitos. Los puntitos que me aparezcan con una marca en la placa de radiografía después de haberla incubado con todo esto, me van a decir cuáles eran los clones que efectivamente tenían la secuencia que yo estoy buscando. Puedo hacer algo muy parecido a esto que hice,
pero en vez de buscarlo con una sonda, lo que puedo hacer es usar un anticuerpo. Ustedes saben que los anticuerpos se unen de manera específica a una proteína. Entonces, en vez de usar la sonda de ADN marcada con radioactividad, lo que puedo usar es un anticuerpo y que se una específicamente a mi colonia. Después me deja una marca de color que la puedo ver en algo similar a un Western blot y así puedo reconocer una library de expresión. ¿Qué tenía la library de expresión? Bueno, la library de expresión la voy a reconocer por las proteínas que está produciendo y no solo por la secuencia de ADN que estaba contenida adentro del vector. Bueno, y acá termina la clase de hoy. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir, opinar? Ya me dijeron esto de la materia. Voy a tratar de esforzarme para hacer cosas más generales y no tan específicas, que hablen capaz que más del proceso en general y no en pasos tan específicos para que muchos no se pierdan. Les sugiero que vean de vuelta la clase. ¿Qué? No, una cosa que si se va a ver algún cambio en la materia, por ahí si querés como mandarle un mail o algo, porque hay otro chico, Lorenzo, que hoy ya no se conectó, que también se va a rebajar la materia. Lorenzo decidió dejarla ya directamente.